Iniciemos la última lección de las charlas sobre las montañas de España, que formaba parte del Tratado del Paisaje Español en su tomo 2. Es la lección número 10, que está dedicada a los montes de Toledo. Se llaman montes de Toledo no solo a la cordillera que aparece al sur de Toledo, sino también a las penillenuras de la zona de Trujillo, de Cáceres, a los montes de Ciudad Real, a las sierras de Montánchez, y que continúa en Portugal hacia el Alentejo, Alto Alentejo, el borde ya de las Beiras. Fijaros que cuando contamos la historia de España, la historia geológica de lo que fue España, parece, como digo siempre, un cuento de las 1001 noches, porque España, lo que llamo la isla ibérica o la placa ibérica, se desgajó de África, de Europa, de América, y quedó rodeada por el mar de Tetis. Era una gran plataforma, una gran isla, con un gran grosor de corteza. Aún no se explican los geólogos por qué la tierra ibérica tenía ese gran grosor de corteza, 15 kilómetros más de grosor que Europa. Eso sin duda le daba esa altitud tremenda que tiene la península respecto a Europa, también respecto a África. Altitud de 1000 metros de la meseta, altitud mayor porque aquí estaba la cordillera Ercínica y aún tenía las cumbres de mucha mayor altura. Y en el borde de esa isla se van a ir formando las playas de arena, las futuras areniscas y también los fondos de mar que van a dar las grandes cordilleras calizas que van a rodear la isla ibérica. Porque en el choque contra África y contra Europa, lo hemos contado ya en las otras charlas, se va a abollar esta antigua isla y va a levantar sus bordes, estos bordes, formando la penibética y formando el Pirineo. Y en su corazón también a abollarse, a levantarse el sistema central, Sierra Morena, también la Ibérica, que era un río que había antes de hundirse el macizo del Ebro. Estas eran los restos de estas playas que estaban aquí. Y los montes de Toledo van a formar parte de este levantamiento, como el sistema central, como Sierra Morena, en este territorio, ya sobre la isla ibérica. Aquí está dibujado de otra manera, para que lo entendáis mejor. Hay quien dice que la penibética era la isla de Alborán, otro pequeño continente que chocó contra la isla ibérica. Pero aquí veis cómo el levantamiento que se produce, además de que ya la isla, la placa ibérica, tenía ya un gran grosor, ahí se van a formar los montes de Toledo, entre Sierra Morena y el sistema central, formando parte de la misma base geológica, de los mismos terrenos paleozoicos. Cortando, este es un dibujo que hicimos para la costero catalana, cortando en la otra dirección, este-oeste, tendríamos aquí la placa ibérica, aquí se habría hundido el Ebro, habría aparecido la costero catalana, y en todo este territorio, que tenía las antiguas cordilleras hercínicas, luego ya erosionadas, todo este territorio va a ser el que va a conformar todo el territorio occidental hispano, desde la rodilla asturiana, las tierras gallegas, las tierras de Zamora, las tierras de Salamanca, y también todos los montes, la zona de los montes de Toledo, las tierras de Cáceres, y también el Alentejo de Portugal. Es el borde, porque luego los sedimentos van a ir tapando toda la parte oriental de la península, que son las tierras de Castilla, de la Mancha, luego ya del Ebro. Pero aquí va a aparecer, por así decir, nuestra origen, nuestra placa original, nuestra isla original del macizo ibérico. Fijaros que los montes de Toledo, cuando uno recorre la Mancha, aparecen enigmáticos, desconocidos. Más que como una cordillera, aparecen como un abultamiento, como un levantamiento de la corteza. A la vez son rotundos, silenciosos. Fijaros que aparecen cuando el Tajo, después de haber salido de las cordilleras del sistema ibérico, del extremo de Guadalajara, cuando ya estaba entrando en la Alcarria madrileña y soñaba ya las llanuras de la Mancha, soñaba tras los grandes desfiladeros de su nacimiento, soñaba ya la llanura, aparecen los montes que lo van flanqueando por el sur y que lo van a ir poco a poco rodeando hasta que él tendrá que, en cierta manera, atravesar esa corteza en tremendos desfiladeros. Qué poco tramo tiene el Tajo de Libertad, prácticamente desde Ocaña, podríamos decir, hasta Toledo. Es el único tramo en que puede correr libre por la llanura. Fijaros que los montes de Toledo aparecen al oeste, flanqueando la Mancha, flanqueando el campo de Calatrava,
y de ellos van a descender las sierras que vamos a llamar los montes de Ciudad Real, los montes de Badajoz, que van a ser unos intrincados laberintos de sierras, no muy altas, pero muy laberínticas, uno podía pensar que la Alcudia, esos grandes valles llanos donde llegaban todos los rebaños del norte en la trashumancia, iban a aliviar toda esa cordillera, pero no es así. Las sierras se van cerrando mucho hacia el oeste. Y el Guadiana, que también creía que tras los montes de Ciudad Real iba a salir a las grandes llanuras, se va a encontrar de frente con todas las cordilleras de Extremadura, de Cáceres. Fijaros que el Guadiana se cree que iba a morir al Tajo. Hay quien dice que a través de la Jara, otros creen que a través de las sierras, de las Villuercas, descendía hacia el Tajo, pero todo ese gran macizo de los montes de Toledo, ya en las Villuercas, en la Sierra de Guadalupe, le va a impedir el paso hacia el Tajo y le va a obligar a girar hacia el sur, corriendo entre estas sierras y las sierras cacereñas. Allí va a quedar perdido en un laberinto donde están los embalses de Cíjara de García Sola, para por fin girar al sur, como digo, atravesando el gran macizo granítico español y ya por fin llegando ya a Medellín, ya podrá empezar a abrirse a esas grandes llanuras de las tierras de Badajoz, de Mérida, de Badajoz, donde quedará por fin libre tras su recorrido por estos laberintos de sierras que son los montes de Toledo. Uno piensa, ay, Guadiana, que podías haber ido con el Tajo, o al contrario, podías haberte ido con el suave Guadalquivir tan cercano. Te fuiste hacia esas sierras infinitas de frontera, que te desviarán primero al sur, luego te desviarán al oeste, para de nuevo dirigirte al sur, cada vez profundizando más. Ibas a morir en el Atlántico, pero tan cerca de aquel Guadalquivir que podía haberte evitado tanto surcar. El Guadiana es un río, desde su nacimiento es un río excepcional. Cuando nace, muere en la Mancha, desaparece, vuelve a surgir. Luego es capaz de atravesar, de perforar todas estas cordilleras para luego empezar a regar las grandes llanuras de Badajoz, para luego de nuevo meterse en el gran macizo español, excavando hasta llegar al Atlántico. Es realmente un río tormentoso, extraño, misterioso, que es realmente el río que va dibujando continuamente, seccionando lo que son los montes de Toledo. Aquí tenemos los montes de Toledo, lo que son su nombre más apropiado, al sur de la ciudad de Toledo. Siguen en las Villuercas, en medio queda la Jara de Toledo, por donde dicen que el Guadiana pasaba al Tajo. Las Villuercas continuarán en la Sierra de Guadalupe, está el Santuario Guadalupe, en la Sierra de Montánchez, de San Pedro, separando realmente la meseta cacereña de las tierras ya del Valle del Guadiana de Badajoz. Y van a seguir hacia Portugal, hacia lo que es más allá del Tajo, el Alentejo, que es lo que significa el Alentejo alto, prácticamente hasta el mar, hasta el Atlántico. Fijaros que, como digo, los geógrafos llaman montes de Toledo no solo a estos, a los montes de Toledo así conocidos, sino también a las sierras, se llaman los montes. Los montes, esto está visto desde Sierra Morena, donde veríamos aquí el Guadiana, a los montes de Ciudad Real, en cierto modo lo que se llaman la Siberia de Badajoz, el Ducado, en las tierras orientales de Badajoz, nororientales, donde están los grandes embalses del Guadiana. Pero también llaman montes del Toledo al macizo de las Villuercas, impresionantes cordilleras que separan el Tajo del Guadiana, donde estará el embalse del Cíjara. También a las sierras que continúan en las sierras de Guadalupe, luego continúa en la Sierra de Montánchez, continúa a su vez en la Sierra de San Pedro y ya va llegando a Portugal, hacia la zona al borde de las Beiras y definiendo el Alto Alentejo. Es decir, que los montes de Toledo es un territorio muy amplio, realmente es una meseta granítica o paleozoica de terrenos primarios que realmente está limitada o incluso atravesada por el Tajo al norte y limitada por el Guadiana ya en la zona de Badajoz al sur. Fijaros que realmente es el zócalo que emerge de la isla ibérica,
que aquí no ha sido sepultado por los grandes sedimentos de Castilla, de La Mancha, sino que aparece en su integridad, como podría haber pasaba en Asturias, como pasaba en Galicia, y que va a morir en el Atlántico. Fijaros que realmente la diferencia con Sierra Morena es muy pequeña, porque ambos forman parte de ese zócalo y ambos han sido levantados en el choque contra África y en el choque contra Europa. Ellos quedan ocultos por los grandes sedimentos que produce el Guadiana en Badajoz, pero vuelven a aparecer a la primera ocasión en cuanto la erosión descarna las tierras sedimentarias y vuelve a aparecer el zócalo de la isla ibérica. Fíjate que para muchos los montes de Toledo realmente, en su mayor dimensión, son esas grandes y altas mesetas o penillanuras que se llaman de Trujillo, de Cáceres, de Alcántara o Brozas, que están limitadas como por lo que se llaman las sierras centrales, los montes centrales de Extremadura, sierras centrales extremeñas, que serían Montánchez, San Pedro, que vaya al norte de Alburquerque y entra ya en Portugal, en el Alentejo. Así que Montes de Toledo, como digo, son todas estas cordilleras que continúan los Montes de Toledo, de Villuercas, Guadalupe, Montánchez, San Pedro, y también, si nos fijamos, de cierta manera, todo el Tajo se introduce en esos Montes de Toledo y va excavando lo que es el Parque Natural de Monfragüe, va excavando realmente en esa meseta granítica de Cáceres, con lo cual podríamos decir que, separada del sistema central, que forma parte realmente de la misma base geológica, el Tajo sería la frontera, el Tietar-Tajo sería la frontera entre el sistema central y los Montes de Toledo. El vuelo Tajo en Alcántara logrará ya por fin salir al sur, rozando las Beiras, salir hacia el mar en Lisboa. Por lo tanto, los Montes de Toledo tendrían todo lo que es el sur de la provincia de Toledo, tendrían el oeste de la provincia de Ciudad Real, tendrían el este de Badajoz, el noreste de Badajoz, tendrían prácticamente todo el territorio centro y sur de Cáceres, en su límite con Badajoz también tendrían parte del norte de Badajoz, y aquí tendrían luego lo que es todo el Alentejo, que formaría parte realmente de ese mismo Montes de Toledo. Fijaros que es curioso, como habíamos hablado antes de los pueblos que se colocaban en cada una de las cordilleras, es curioso que los Montes de Toledo coinciden en gran parte con el pueblo de los Betones. ¿Os acordáis que hablábamos, los pueblos de España, de los Betones, que es un pueblo indoeuropeo anterior a los celtas, con un idioma propio, el idioma lusitano, un idioma indoeuropeo muy antiguo, que son pueblos hermanos, que por eso Roma los incorpora a la Lusitania, cuya capital iba a ser Mérida. Los Betones ocupan todas las tierras de granito, de dehesas, de encinares, de Salamanca, de Ávila y de Cáceres. Y fijaros que llegaron hasta Mérida, su frontera va a ser el Guadiana. Desde el Cíjara, toda la zona de pantanos, hasta Badajoz, va a ser la frontera betona. Realmente ellos no son un pueblo de llanuras, de regadío, sino que son un pueblo ganadero. El tomar Mérida, que se discute si Mérida fue de Tartesos o si fue betona, parece que hubo sus momentos en que fue de unos o de otros, indica que los betones quieren llegar a una línea de frontera que muy bien puede ser la línea actual entre las provincias de Cáceres y Badajoz, porque se reconoce enseguida el territorio betón en las zonas de dehesas, de encinares, ganaderas. Ese era el mundo betón, apoyado en el sistema central y también en estas penillanuras de Trujillo, de Cáceres, y hermano, como digo, de los lusitanos, que también tenían toda la zona montañosa de las Beiras. Podemos distinguir a los betones porque su símbolo era ese berraco, esa especie de toro o jabalí, que aparece en granito, que aparece en Salamanca, que aparece en Ávila, que incluso llega hasta Segovia y que va a aparecer por toda Extremadura, por toda la Extremadura norte. Incluso fijaros que ha aparecido en los Montes de Toledo, lo cual hay discusión sobre si Talavera, que se considera que es la frontera de los betones, si realmente los betones habían ocupado parte de los Montes de Toledo, en toda la zona de la Jara. Probablemente así fue. Otros creen que los berracos betones marcan caminos de transhumancia de los ganados betones a lo largo de las cañadas. Fijaros que el límite
esos montes de Ciudad Real y de Badajoz realmente no habrían sido betones, porque los betones aparentemente su límite era el Guadiana. Entonces, ¿qué pueblos estuvieron en la zona de los montes de Ciudad Real y de Badajoz? Pues muy probablemente en la zona de los montes de Ciudad Real estaban los oretanos, que ese es el pueblo que va a tener dos áreas muy grandes. Una va a ser La Mancha, otra va a ser la tierra de Jaén. Y en la zona que es de Badajoz probablemente estaban los túrdulos, es decir, la frontera oretana-túrdula. La frontera oretana-túrdula va a ser una frontera entre antiguos pueblos prerromanos que luego se va a marcar en las provincias actuales. Con lo cual los montes de Toledo habrían tenido en general, habrían sido dominados por los betones, pero también por los túrdulos, que forman parte del mundo turdetano de Tartesos. Es decir, que Tartesos, podríamos decir que llega hasta el Cíjara, a través del pueblo túrdulo, y en parte hasta los montes de Ciudad Real. Fijaros que es una frontera disputada, aparentemente solitaria, pero disputada por tres pueblos, con los carpetanos, que también dominaban la zona de la Jara, la zona de la provincia de Toledo. Es decir, que fijaros que es una encrucijada, todas esas tierras, ese laberinto de sierras, era una encrucijada en la antigüedad. Aquí lo vemos desde otro lado, donde vemos cómo los oretanos cruzan Sierra Morena, están en La Mancha, en Jaén, y donde se discute muchísimo cuál pudo ser la frontera túrdulo-oretano. Muchos pensaban que todos los montes de Ciudad Real y de Badajoz, habían sido oretanos, pero hay un dato de un viajero romano que dice que los túrdulos eran fronteros con los carpetanos. Y como los carpetanos están en Toledo, en la zona de Toledo, solo es posible si los túrdulos avanzaban a través de las sierras de Badajoz, con lo cual es muy posible que hubiera aquí una cuña tartésica que llegase hasta la Jara de Toledo, hasta Guadalupe de los Betones. Fijaros en Monfragüe, el bellísimo Monfragüe, por fortuna parque natural. Fijaros, es una especie de paraíso. A mí siempre me parece como si allí hubiese nacido el mundo. A su lado están las dehesas que descienden en un paraje maravilloso, descienden hacia Trujillo, hacia Cáceres. Yo siempre pienso, cuando estoy allí, me parece que es el primer día de la creación. Surge así entonces, a partir de Trujillo, a partir de las sierras estas fronterizas de Guadalupe, surge toda esta penillanuras, mesetas. Entonces vemos entonces que perdonad que es la meseta de Extremadura. Creo que falta una página. Sí, bueno, falta una página. Bien. Fijaros que, como os he dicho antes, el zócalo ibérico, en estas penillanuras, en estas mesetas de Trujillo, de Cáceres, aparece en toda su pureza, en toda su integridad. Aparece también alto sobre lo que es el Guadiana. A partir de Guadalupe, de las sierras de Guadalupe, va a aparecer todo este zócalo que luego va a ser cortado por el Tajo en Alcántara, pero que va a volver a reaparecer en el Alentejo. Fijaros que en este punto Guadalupe es un mirador hacia el este, es un mirador también hacia el sur, con el Guadiana lejano a sus pies. Fijaros que fue un santuario de frontera, en la frontera contra el Islam, fue en la Guerra Civil también un punto de frontera entre el bando nacional y el republicano. Es frontera entre el mundo ganadero, el mundo de dehesas y el mundo ya agrícola, de casi podríamos decir tropical, de las llanuras de Badajoz y también de La Mancha. Es por tanto una frontera de civilizaciones, este borde de los montes de Toledo, surcados por el Guadiana. Llevamos aquí la meseta de Extremadura. Por eso dibujo aquí Guadalupe. Guadalupe es la frontera, como he dicho, de betones con carpetanos, de betones con oretanos, de betones con túrdulos, que son pueblos, si os fijáis, todos ya del sur, realmente ya algunos incluso del mundo tartésico. Es, por tanto, una frontera de civilizaciones, una frontera entre pueblos nórdicos y pueblos del sur. Frontera con el mundo tartésico, como os digo, con el mundo ibérico, oretano y carpetano,
con el mundo indoeuropeo, que era el mundo de los betones. A la vez Guadalupe va a ser un santuario de reyes, de descubridores, recordar su paso, el paso de Colón. Es también un misterio, porque dio nombre enigmáticamente a la Virgen de América, dio nombre también a una famosa Virgen en Vascongadas. También fue un asombroso bastión en la Guerra Civil. Fijaros que en la Guerra Civil, en los primeros momentos de la guerra, donde todo está indeciso, los campesinos de Guadalupe lograron, con sus armas de caza, defender el santuario. Y fijaros lo que hemos dicho siempre del valor de las personas. Parece que ellos solo estaban defendiendo Guadalupe, pero realmente, al impedir tomar Guadalupe, impidieron que las tropas de la República llegaran a la carretera de Miajadas, llegaran a Mirabete, con lo cual al final estaban defendiendo la unión de todos los ejércitos nacionales del sur con los del norte, que fue clave para la guerra civil. En cierta manera, esa defensa que ellos hicieron del santuario, impidiendo a las tropas de la República avanzar hacia las llanuras de Trujillo, de cierta manera salvaron realmente el comienzo de la guerra. Muchas veces el valor personal de una persona o de un grupo puede cambiar el destino de un país. Ahora que llevamos los montes, como os he dicho, los montes de Ciudad Real, del Ducado, fijaros que es todo este territorio de los montes de Ciudad Real, de los montes de Badajoz, la Siberia, el Ducado, realmente es un laberinto muy desconocido de sierras. En ellas el Guadiana se va a perder. Uno abandona el Guadiana en Ciudad Real y no sabe ya hacia dónde se habrá metido hasta volverlo a ver en Badajoz. Pues atraviesa todo este territorio, todo este laberinto de sierras. Aquí van a aparecer los grandes embalses, el García Solo. Al sur aparecerá el gran embalse de La Serena, que van a permitir regar todo Badajoz, que salvaron realmente Badajoz y que en un futuro van a permitir regar gran parte de la península porque tienen una enorme capacidad. Si se trasvasara agua, como se hará en un futuro, si es lo que nosotros proponemos, trasvasar agua del Duero, incluso del Sil, trasvasarlo a estos grandes embalses, porque estos van a poder permitir regar Andalucía, regar La Mancha, llegar incluso al Levante, a Almería. Pues todo este territorio posee unos pueblos bellísimos que aparecen como perdidos en el tiempo. Parecen paisajes olvidados, muchos de ellos, alguna gran parte ya es reserva natural. Es una ciudad real desconocida y también un Badajoz desconocido. Es realmente un oasis de belleza. No está surcado, esa es una de sus grandes ventajas o de inconvenientes, podrían decir. No está surcado por ningún camino. Fue frontera de pueblos, como he dicho. En cierta manera es un territorio enigmático porque en su gran dimensión, tan oculto, tan aislado, tan olvidado, se ha convertido en una verdadera reserva, no solo natural, sino reserva de arquitectura popular, de tradiciones. Fijaros que hay una línea que los militares llaman como la espina lumbar de España, que es una enigmática línea que iría desde Mérida, quizá desde el Algarve, Mérida, pasaría por Toledo y se iría hacia Zaragoza. Para muchos fue esa frontera, esa línea, fue una gran trinchera que utilizó Roma como una especie de límite cuando Roma va conquistando poco a poco los pueblos de la península, va entrando por el Valle del Ebro, a la vez va conquistando la Bética, conquistando el Levante. Entonces es una especie de frontera entre unos pueblos ya más civilizados, más dominados, más controlados y conocidos, y un mundo para ella desconocido, que fijaros que es un poquito la frontera entre pueblos celtas, pueblos indoeuropeos y pueblos ibéricos. Una frontera que se va a repetir muchas veces. Se va a repetir en la Guerra de Sucesión, se va a repetir en las guerras, por supuesto, de Roma, en parte en la Guerra Civil. Lo llaman los militares, como digo, la espina lumbar de España, como si hubiese alguna enigmática bisectriz que partiera España en dos. Fijaros que hay un camino romano que se discute por dónde iba, que era la vía que iba de Zaragoza por Alcalá de Henares, iba a Toledo, y de Toledo iba a Mérida, que fue la capital de toda la Lusitania. Y se cree que iba al sur de los montes de Ciudad Real, por Puebla de Alcocer, por Luciana, y que ahí pasaba a Toledo. Otros opinan que luego, una vez conocido este territorio de los montes de Ciudad Real, la línea se atrevió ya a ir por Guadalupe
atravesando la Sierra de Altamira y bajando desde allí a Mérida. Y creen que conforme se fue dominando todo este territorio de las Villuercas, y a la línea seguiría el Tajo, cruzaría por Mirabete y bajaría por Trujillo, Mérida, que es la actual carretera nacional. Es decir, que fijaros que aquí hay este territorio aparentemente tan aislado, sin embargo ha sido un territorio muy importante en la estrategia de Roma, en la estrategia de los imperios que conquistaban la península, y también en la estrategia de los caminos que pueden unir con Zaragoza y ya con la Galia o con Barcelona. Fijaros que es una línea muy interesante. También hay una falla geológica, la llaman la falla Badajoz-Pamplona, que va paralela a esa línea, más al interior, porque va en el sistema central, atraviesa el sistema central, pero que de cierta manera está repitiendo ese enigmático camino de Mérida, Toledo, Zaragoza, Pirineo. Es decir, que es una especie de línea que separa dos Españas, que la vamos a repetir entre los pueblos indoeuropeos y los pueblos ibéricos. Lo vimos muy claramente en las charlas sobre los pueblos de la España antigua. Y ahora este es un pequeño dibujo de Toledo, desde Toledo visto los montes de Toledo al fondo. Fijaros que tras la asombrosa conquista de Toledo en 1085, que lo hemos dicho en muchas de las charlas, los montes de Toledo pasan a ser la amenaza del Islam, porque Toledo se conquistó demasiado pronto, fue una conquista asombrosa en el 1085. Fijaros que la batalla de las naves de Tolosa va a ser en 1212, es decir, muchos años después, muchas generaciones después. Por lo tanto, molestó tanto al mundo árabe español, al Islam, la conquista de Toledo, que continuamente trató de recuperarla. Hubo tremendas batallas en todo lo que era el entorno de Toledo, en el entorno de la Mancha, donde moriría hasta el hijo del rey de Castilla. Entonces los montes de Toledo pasan a ser una sombría presencia que es la amenaza del Islam. Sus continuos ataques a Toledo van a hacer que cruzar el Tajo suponga un riesgo extraordinario. Pero poco a poco los caballeros cristianos van a ir tomando pequeñas fortalezas, van acercándose a los montes de Toledo, hasta que ya se conquistaron y entonces pasaron a ser la muralla que defendía Toledo y la muralla que defendía a los reinos cristianos del norte. Pero durante 2 siglos podíamos decir que su sombría presencia reflejaba, en cierta manera, la amenaza del Islam. Muchas veces os he repetido, quizá en el Pirineo, en esa película del cielo protector, donde un viajero americano va hacia Marruecos y al amanecer ve la sombría presencia del Atlas, como una premonición de que detrás de esa cordillera le espera un mundo nuevo, pero una premonición que quizá también le espere la muerte. De esta manera hay muchas veces que esas cordilleras que vemos al fondo nos pueden anunciar un mundo nuevo, una esperanza del sur, como sucedía para los caballeros toledanos que soñaban conquistar el sur, pero a la vez era una amenaza, una presencia de la muerte. Fijaros visto ahora desde el sur, desde el Guadiana, fijaros que desde el sur, los montes de Toledo, si consideramos que aquel es Toledo, la Jara, la Sierra de Altamira, los montes de Toledo podemos decir que extendieron a sus pies todas las sierras, los montes de Ciudad Real y de Badajoz, atravesadas por el Guadiana que logra introducirse hasta Sierra Morena. Entonces hay dudas geológicamente a quién pertenecen estas sierras. Hay discusión sobre si realmente habría que considerarlas formando parte de Sierra Morena. Otros, sin embargo, creen que son realmente montes de Toledo. Pues aquí hay una discusión apasionante entre los geólogos. Realmente ambos forman parte del zócalo primario de la península y realmente también ambos se han levantado, se han formado en el mismo choque contra África y contra Europa que ha formado el sistema central. Es decir, que es muy difícil diferenciar. A veces la historia de las comarcas es la que marca las diferencias, pero a veces es muy difícil saber qué es Sierra Morena, qué son estribaciones norte de Sierra Morena y qué son estribaciones sur de los montes de Toledo. Fijaros, vuelvo a dibujar siempre esa silueta, que es la que uno más recuerda, la que está en su memoria grabada, cuando cruza la Mancha y ve siempre hacia el oeste los montes de Toledo. Fijaros que el camino que va de Toledo a Ciudad Real, que es un camino muy antiguo, va bordeando los montes. En algún momento
cruza sus últimas estribaciones, cruzándolos, por ejemplo, en los Llévenes, en Guadalarzas, la Calderina. Se perciben hacia el oeste el macizo de los montes, siempre como un macizo solitario, casi virgen. Es un macizo boscoso, en contraste contra la Mancha tan deforestada. En cierta manera es un reino oculto, es como una especie de pequeño paraíso alejado de las vías de comunicación, como hemos dicho también, de los montes de Ciudad Real. Fijaros que cuando se creó el Parque Nacional de Cabañeros ha sido el inicio de una futura, esperamos futura, gran protección de todos estos montes. Y también creemos que esa protección debe descender hacia los montes de Ciudad Real, enlazar con las áreas protegidas de las Villuercas, con Guadalupe, con Monfragüe, y hay que llegar hasta la frontera de Portugal, y que quede protegida toda esta gran divisoria del Tajo del Guadiana. Y cuando uno cruza los montes de Toledo y sus estribaciones, le he titulado este dibujo Fronteras Olvidadas, impresiona ver esos castillos solitarios que ha pasado su tiempo de frontera, cuando estaban vivos. Fijaros que su conquista era la ilusión de generaciones de caballeros, de muchachos que soñaban con ser héroes, y todo eso ha pasado ya. Pienso que ellos no eran sino el sueño del sur, de un sur añorado siempre, un sueño de aquella Andalucía de vergeles, de luz, de riquezas. Fijaros que en toda la historia de España hay muchas tierras que fueron prósperas, que estuvieron pobladas, pero que fueron abandonadas porque siempre hay un movimiento en toda España, en la historia de España, hacia el sur, hacia el añorado Tartesos, el mismo movimiento que llevan las Cañadas, hacia una Andalucía riquísima, desde un norte más duro, más difícil. El sueño del sur es un sueño presente siempre en el mundo hispano, que luego continuó hacia África y sobre todo continuó hacia América. Es algo innato en el mundo español, el carácter español. Pues estas fortalezas olvidadas, en ruinas la mayoría de ellas, nos hablan de aquel sueño del sur. Y ahora, acercándonos ya al final, siempre os pongo el ejemplo de la guerra civil, porque la guerra civil es una enseñanza tremenda de estrategia, de geografía. No hay mejor manera de conocer la geografía hispana que estudiar las batallas, los movimientos de los ejércitos en la guerra civil. Fijaros que he dicho en otras charlas que la guerra civil fue en cierta manera una lucha entre celtas e íberos. Fijaros que la frontera de la guerra civil va a ser la frontera entre Castilla Norte y la Castilla Sur, que es una frontera entre pueblos arebacos, celtíberos, betones también indoeuropeos, que llegaban hasta Mérida, y con la extraña posición de los pueblos de Tartesos, que parece que siempre se pensó que tendrían que haber formado parte de la España republicana. Hay quien dice que al haber recibido las tropas de África no tuvieron más remedio que incorporarse al mando nacional, pero es verdad que desde la antigüedad Tartesos había pedido ayuda a los pueblos arebacos para defenderse frente a pueblos a veces ibéricos o a imperios que trataban de conquistarla. O sea que no es tan extraña esta unión. Y fijaros que esta frontera, que va a ser la frontera que va a durar, aquí prácticamente, excepto el apéndice de llegada hasta Madrid, va a ser una frontera que va a estar casi constante durante toda la guerra, que no se va a mover apenas. Es la frontera que pasa entre los montes de Ciudad Real y de Badajoz y los montes de Guadalupe, de las Villuercas. Y es justo esa misma frontera que en parte habían marcado el Tajo y el Guadiana atravesando estos montes. Una frontera, en cierta manera, entre dos civilizaciones, entre dos maneras de entender España. Fijaros cómo desde Mérida la frontera va a seguir cercana al Guadiana, sin lograr tomar aún el Guadiana. Por el puente del Arzobispo no logra tomar totalmente las Villuercas, sino que las tropas republicanas dominan aún parte de este borde. Y también como luego las tropas nacionales avanzaron hacia Talavera. Es muy importante que pudieran unirse el bando nacional del sur, las tropas del sur con las tropas del norte. Si no hubieran podido unirse, la guerra se habría decidido en muy pocos meses, porque las tropas republicanas habrían impedido la unión de los ejércitos del norte y los del sur del bando nacional, y enseguida habrían probablemente ido acabando con la resistencia del norte o la del sur. Por eso esta unión
que se hizo rapidísima entre los pueblos del sur, las tropas que estaban en el sur y las tropas del norte. Por eso fue tan importante la defensa que hicieron los campesinos de Guadalupe, porque si la República hubiera algo que siempre tuvo en su objetivo, romper esta conexión, sobre todo a través de la zona de Mérida, de ahí las batallas que la República va tratando de romper esta unión sur-norte de España. Por eso es tan importante esta defensa, porque esta defensa permitió que el bando nacional pudiera no solo utilizar el ferrocarril, importantísimo este ferrocarril que iba desde Sevilla hasta Salamanca y luego hacia el norte, sino que impidió que las tropas republicanas tomaran la nacional, la carretera nacional, que hubiera prácticamente aislado el norte del sur. Es decir, que en cierta manera la defensa de Guadalupe salvó al bando nacional en los primeros meses de la guerra. Y fijaros cómo luego, a pesar del apéndice que llega hasta Toledo, siendo el Tajo la frontera, hubo muchos intentos de pasar, había una cabeza de puente pequeña al sur de Talavera del Ejército Nacional, pero no apenas pudieron avanzar en la zona del Tajo y muy poquito en la zona de las Villuercas para intentar llegar al Guadiana. Sí que ya hay momentos en que las tropas nacionales llegan al Guadiana, incluso empiezan a conquistar La Serena, pero luego vuelven a tener que retrasarse de nuevo ante un nuevo ataque republicano. Es decir, que como veis, esta fue una zona no decisiva, pero sí muy importante en el transcurso de la guerra. Una frontera un tanto olvidada por la República y un tanto, sin más también, en parte consolidada, pero olvidada por el bando nacional en este territorio de los Montes de Toledo. Y ahora ya acabamos con un último recorrido. Cuando alguien va desde Madrid, va hacia Mérida, fijaros que recorriendo la meseta de Trujillo, donde se ve desde la carretera actual, se ve a lo lejos la ciudad monumental de Trujillo, en esa gran llanura maravillosa, nos va acompañando desde el este, desde que hemos ascendido Monfragüe, nos va acompañando lejana una sierra, es la Sierra de Guadalupe, que poquito a poco se va acercando hacia nosotros, en nuestro camino hacia Mérida. Son las sierras, como digo, de Guadalupe, de Montánchez, de San Pedro. En cierta manera, eso es la última estribación de los Montes de Toledo, o que llaman sierras centrales extremeñas. Y como veis, son de nuevo líneas de frontera. Van preparando una puerta excepcional en Santa Cruz de la Sierra. Van preparando un portillo, un desfiladero excepcional, en que va descendiendo muy suavemente hacia las llanuras regadas por el Guadiana. Fijaros que de repente a la encina, al granito que vamos a ver en todas estas mesetas de Trujillo y de Cáceres, de repente vamos a descubrir los cañaverales, los maizales, las palmeras, los vergeles de un enorme río Guadiana, de un río feliz que ha escapado al laberinto de granito. Fijaros qué enorme diferencia hay entre este paisaje y lo que va a estar atravesando este portillo de Santa Cruz de la Sierra, que es atravesar realmente las sierras de Montánchez y de Guadalupe. Va a aparecer una tierra diferente, mucho más sureña, mucho más exótica, como digo, de regadíos, de palmerales, de cañaverales, grandes llanuras regadas, que es ya la tierra de Badajoz. Veis, España es un país de continuas fronteras. No solo son fronteras históricas, fronteras de la Reconquista, son fronteras de paisajes, de civilizaciones. Abandonamos entonces, al cruzar esas fronteras, esta amplísima, llamo yo, región de roca y cielo realmente, que fijaros que tiene hacia el norte una pequeñita sierra que está ocultando Monfragüe, Puerto de Mirabete, el Parque Natural de Monfragüe, donde allí va el Tajo, va oculto, va aprisionado en esta gran meseta, y las dehesas van ascendiendo hacia él, hacia esa suave cordillera de Monfragüe, y se lleva uno el asombro de al avanzar hacia esa sierra, de repente de un pequeño foso que es el río Almonte, en un paraje bellísimo de un río que va excavando la penillanura rodeado de encinares y que precede a esas sierras. Es un paraje, de cierta manera, lleno de paz. Toda esta tierra que parece que no espera ya nada, como pasan las llanuras estas de Trujillo, de Cáceres, de Alcántara, tiene
no solo una enorme belleza, tiene también una profunda paz. Y acabamos ya la charla con la visión del Tajo entrando en Portugal. A mí me tocó muchas veces viajar a Lisboa, a veces subía por la zona de Coimbra, otras veces por Castelo Branco. Fijaros, hay una sensación maravillosa cuando desde Lisboa uno ya va volviendo hacia España, va siguiendo al Tajo que va rozando, en cierta manera, la carretera. Y de repente, cuando uno ya que está a su lado, la carretera gira hacia el norte, gira hacia Las Beiras, hacia Castelo Branco, buscando el puerto para llegar a Salamanca, al norte. Fijaros que ahí se aparece como un río mágico, como un río misterioso, con muchísimas sierras que se ven en el horizonte, territorios despoblados, Las Beiras. Al otro lado se empieza ya Ribatejo, más allá de las penillanuras de Alcántara, de Brozas, de Cáceres, de Trujillo. Fijaros que el Tajo se le ve solo en Alcántara, solo en Monfragüe. Qué soledad del río, qué espacio misterioso. Pasaba siempre allí al volver, cuando ya caía la tarde. Me daba cuenta qué inmensa riqueza, qué inmensa belleza era de los paisajes de España, qué variedad, qué misterio. Con esto acaban las 10ª charla de las charlas sobre las montañas de España. Espero que os hayan gustado y que os sirvan para conocer un poco más nuestro maravilloso país. Muchas gracias.